Bueno, una vez más nos encontramos aquí, así que saludamos de manera muy especial a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan en este espacio que tiene un objetivo real y es entender la poderosa palabra del Señor. Es entender la Escritura. No es juzgar ni especular. No ese es el objetivo. Es llegar a la interpretación correcta de las Escrituras como lo vimos ayer. Ya empezamos desde ayer a mirar algunos principios de cómo se debe hacer la interpretación de la Escritura. Espero con mucho entusiasmo que ustedes, después de haberles repetido durante casi 6 veces las 3 normas de interpretación del texto y de los mandamientos, puedan tener más herramientas para hacerlo. ¿De acuerdo? Los tipos de escritura, los tipos, cómo se estipula el mandamiento y las herramientas de interpretación. Con eso ustedes, cuando lean un texto, van a poder tener criterio para establecerlo. Y esto es una narrativa, pero lo que están es haciendo un comentario de lo que pasó. Pero esto es una alusión, no es un mandamiento. Esto fue un acto voluntario, no fue una demanda de Dios, no fue un mandamiento de Dios. Eso nos va a permitir que la iglesia sea un pueblo inteligente. Pablo en Colosenses 1 dice que él ora y dobla toda rodilla para que nosotros seamos alumbrados con toda inteligencia espiritual. Inteligencia, como viene de esa palabra del griego, que significa leer entre el mensaje oculto, entre letras, en lo que está escondido para sacar la esencia medular del mensaje. En buena hora estamos inspirados desde Proverbios, desde ese texto de honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Nos dimos a la tarea de dar a conocer el verdadero modelo económico de Dios para cada uno de sus pueblos. Porque tenemos que repasar los 3 tipos de pueblos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y el que se hace la iglesia ya deja de ser, por naturaleza esencial espiritual, parte de los 2 pueblos. Entonces, para Israel, en lo que se llama el Tanakh, el primer pacto, como teocracia, operó la ley como lo vimos ayer. Y para la iglesia, como es una institución nueva y es una institución guiada por el amor y el Espíritu Santo, el Moisés de esta época se llama Pablo. Y Pablo tiene que llegar a aclarar lo que Jesús enseñó. Así como Jesús representa a Dios en el monte de Sinaí dando leyes, Jesús en el monte de las bienaventuranzas nos da los nuevos códigos de vida para que como humanos sepamos vivir. En ese libro en las bienaventuranzas es muy claro lo que dice que cualquier hombre, no necesariamente un cristiano, cualquier hombre que ponga en práctica estos principios será comparado a un hombre sabio. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca. Y hace un comparativo con alguien que no las coloca en práctica. Eso es muy profundo y es importante que lo tengamos en cuenta. Ayer ya empezamos nuestro primer audio sobre el modelo financiero para la iglesia. Hoy empezamos un nuevo capítulo que tiene como título Aplica el diezmo para la iglesia, parte 1. Y desde ahí vamos a empezar a encontrar todas las posibles aristas, todos los posibles capítulos, opciones o comentarios que se pueden suscitar o que pueden surgir de leer un texto o una interpretación. Como les mencioné, más de menos es una teoría que aplicamos. Más de menos, ahora sí Gio nos confundió. Les voy a colocar un ejemplo para que quede más claro. Nos toca aprender de Jesús, el pedagogo, andragogía, modelos de educación
para adultos más que para niños. Jesús enseñó con parábolas. Entonces la teoría, el principio que utilizamos en la iglesia Generación Cristo es más de menos. ¿Y qué quiere decir más de menos? Sencillo. Si tú te lees 10 capítulos de la Biblia una vez, es muy probable que recuerdes el 0.5% de eso al siguiente mes. Pero si te lees 10 veces un capítulo, es muy probable que recuerdes entre el 25 y el 80 o el 90% si tienes una buena memoria. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, nuestro principio de más de menos es justamente que cuando demos un tema, podamos reforzar el anterior para que nos vaya quedando un modelo de conocimiento. Eso es lo que se llama incorporar contenido, hacerlo nuestro para entenderlo y después poderlo transmitir. Es decir, si no tengo esa distinción, si no distingo bien las cosas, no las voy a poder explicar, como cuando vamos a una dirección complicada. Recuerdo mucho que en Bogotá hay un sector que se llama el Polo Club, que llegar allá es toda una obra de arte. La primera vez que vamos nos perdemos, la segunda podemos volver a perdernos, la tercera nos ubicamos, la cuarta nos toca verificar, la quinta seguimos verificando y por allá, cuando hayan pasado por ahí de la sexta o séptima vez, ya no nos perdemos, ¿verdad? Eso, aplicando ese ejercicio un poco burdo, perdónenme, pero con alta plastilina, es que queremos que ustedes se sientan seguros. Queremos pecar por exceso de explicación y no de omisión. A veces alguien me dice, es como muy profundo, como muy complicado, entonces por eso queremos ir despacio para que todos podamos ir interpretando la escritura. Damos gracias a Dios porque creemos que cuando se le busca de corazón genuino y el desafío más grande, hay una frase que Alvin Toffler escribió. Alvin Toffler es un futurista, por aquí tengo uno de sus libros, La Revolución de la Riqueza, es un futurólogo, ya murió. Él dice que los analfabetos de esta generación no son los que no sepan escribir ni leer, sino aquellos que no sepan desaprender y aprender y reaprender nuevamente. Así que uno de los grandes desafíos que enfrenta la iglesia, el pueblo cristiano, es desaprender aquello que quizás nos enseñaron, basado quizás en la autoridad de una institución o de un líder. Y nosotros debemos darnos la oportunidad de entender las escrituras de Dios. Es verdad que Dios tiene grandes hombres, grandes líderes, pero quizás el hermano más sencillo que está en la esquina, que abre el templo, quizás puede a veces tener un poco más de entendimiento de muchas cosas. No es la posición la que hace al líder. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ayer estuvimos mirando lo que tenía que ver con la transición del pacto de lo que se llamó el pacto de la ley, ¿verdad? Y al pacto de la gracia. Y veíamos todo lo que era el compromiso de Dios con la tribu de Leví y con todo el modelo que Dios utilizó para sostener esa teocracia. Y nos vimos justamente el libro de Hebreos del capítulo 5 al 10, es extraordinario porque nos está contando todo ese derroche de lo que significa un nuevo pacto sobre mejores promesas, que es la gracia, donde Jesús muchas veces lo explicó. Recuerdan que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Él dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús, nuestro maestro, nuestro Mesías, enseñó muchas cosas que iban en contra de lo tradicional. Por ejemplo, para los judíos el día de reposo era la vaca sagrada y Jesús enseñó que él era el reposo, que ya no había necesidad de días, ni de fiestas, ni de lunas nuevas, y que tuviésemos la capacidad de trascender los rudimentos. Eso lo pueden leer en el capítulo 2 de Colosenses, cuando el escritor Pablo a la iglesia en Colosas les explica muy bien. Les habla sobre el derroche, dice que anuló el acta de los decretos, es decir, el expediente de pecador que había contra nosotros,
clavándola en la cruz, donde se cargó nuestra deuda a Jesús, y a la fiscalía, que es el único papel de Satanás, ser fiscal, porque no tiene más poder, acusar o engañar o incitar. Lo despojó públicamente a él y a todo su equipo, humillándolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces, después de hacer semejante ejercicio de poder y de derroche, dice, por tanto, que nadie nos juzgue y que no sigamos con rudimentos, que en cuanto a días de reposo, lunas nuevas, fiestas, no hagáis, no comáis, no tocáis, porque ese es el nuevo pacto y Jesús lo enseñó muchas veces diciendo que no es lo que ingresa al vientre lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que ya hay en el hombre, que son los malos pensamientos que salen del corazón. Los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos comportamientos. En ese orden de ideas empezamos a caminar sobre el modelo financiero, ya hoy cada vez con pasos más precisos referentes a lo que fue el modelo de la iglesia en el siglo I. Para eso me he estado sorprendiendo, han sido muchas veces que hemos dado este tema, pero nos dábamos cuenta que nos faltaba algo, como muchos de ustedes tampoco quizás hoy pueden dilucidar y tener claridad sobre realmente entonces qué modelo aplicamos para la iglesia. Muchos hombres, grandes líderes, todavía no han llegado a concluir entonces cuál es el modelo que se debe aplicar de acuerdo a las escrituras. Y efectivamente es a lo que nos vamos a dedicar. Pero estoy muy emocionado por reconfirmar esto y de poderlo sacar ahora a la luz con ustedes. Y es que Dios mejoró, o tomando el modelo de la teocracia, que tenía una misión para el pueblo de Israel, que era el bienestar, en la iglesia, que es su amada, no podía faltar un modelo, que lo vamos a ir descubriendo estos días. Así que surge una pregunta que siempre me han planteado. Entonces, si el diezmo fue abolido para la iglesia y solo pertenecía a la tribu de Leví, al sacerdocio levítico, pero no solamente a ellos, recuerden que estaba el diezmo de la comunidad, el diezmo de las festividades, el diezmo del compartir, y estaba el diezmo de la responsabilidad social, que era el diezmo de los pobres. No nos referimos solamente a ese, sino entonces, ¿qué aplicaría para el nuevo? Surge una pregunta, entonces dejamos de hablar de dinero en el nuevo pacto, no hay forma de financiar la obra en el nuevo pacto. ¿Cómo viven los que se dedican a trabajar en la obra del Señor? La noticia excelente es que sí la hay, por supuesto que sí la hay. Creo que de dinero en la palabra del Señor se habla más que de cualquier otro tema, como se habla de la fornicación y el adulterio. Dios siempre ha dado normas. Él es el creador del placer, del bienestar y de la bondad. Lo que sucede es que el hombre trastorna, tergiversa, corrompe el mandamiento. Y desde ahí quiero partir, porque Dios siempre ha pensado en el necesitado. Dios siempre ha pensado en el vulnerable. Y el modelo que se deja entrever como una bandera de su modelo de gobierno, que lo vimos alguna vez, es la justicia. Y la justicia tiene que ver con acordarse del pobre, del menesteroso y del necesitado. Como ya lo vimos bien profundamente, una de las razones en las que siempre Dios como mandamiento incluía que dentro de esos recursos que administraba la nación se tuviera en cuenta a la viuda, al huérfano, al extranjero, al necesitado, al hermano que hubiese empobrecido, que recuerden que tenían que devolverles la tierra y condonarles la deuda. Y el hombre perdió ese norte. Todos lo perdimos, voy a incluirme ahí. Perdimos el amor, perdimos el carácter de Dios, que es la bondad. Cuando Dios instaura este maravilloso mundo, Él pensó en la bondad, pensó en que cada uno de nosotros, al ser su representante, al ser a imagen y semejanza de Él, debía darle continuidad a ese plan de bondad, pero no se dio, lastimosamente, no se está dando. Nos olvidamos del necesitado. Nuestras comunidades están llenas de personas
que van en busca de una esperanza y de una palabra, pero también quizás añorarían llevar comida para sus casas. Recordamos aquella vez que Jesús estaba con los 5,000. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es popularidad, es prestigio, es posición, es derechos, o liderazgo es responsabilidad, como uno de sus significados, estrella guía, indicador de ruta, el que resuelve una situación que causa querella o disgusto. Bueno, esa vez que 5,000 personas tenían hambre, los discípulos querían la cara buena del liderazgo, la popularidad, la fama, el aplauso, el reconocimiento, el status quo. Pero cuando se trataba de darle de comer, ellos querían despacharlos para sus casas. Pero Jesús deja entrever algo maravilloso que no se rescató, y Jesús les dice: ustedes son los responsables, ustedes denles de comer. El liderazgo es más que responsabilidad, y el evangelio es más que espiritualidad. De hecho, es a través de las obras materiales que podemos decantar qué tan fino es ese nivel espiritual. Cuando ustedes leen las 4 crónicas de Jesús, que son los 4 evangelios, ningún personaje de la historia tiene 4 biografías escritas cronológicamente. Solo Jesús, sin embargo, es el menos estudiado. Ninguno podría tener 4 biografías. En esas 4 biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla de todo lo que Jesús hizo. Y aunque Jesús habló del reino de los cielos, siempre se preocupó por las necesidades del pueblo, siempre, por darles de comer, ¿verdad? Por darles salud, por darles atención, para darle terapia. ¿A cuántos nos liberó del estrés, de la depresión, de la ansiedad? ¿A cuántos nos sanó? ¿A cuántos nos restauró emocionalmente? A unos que habían perdido sus hijos, les reparó su emocionalidad y les dio una nueva razón de vivir y les dio de comer. Eso da a entender que Jesús, quien es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, se toma muy en serio las necesidades materiales de su iglesia. Y creo que ahí, partiendo de la buena fe por desconocimiento, hemos fallado la mayoría. No en vano, el primer mandamiento, que empieza primero con conocer a Dios, su naturaleza y su carácter, como lo responde acertadamente en Marcos 12:28, tomando la cita de Deuteronomio 6, cuando un doctor de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús lo afirma: conocer a Dios. Así es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando tú conozcas que Dios es el uno, es decir, uno en esencia, pero único en existencia, no hay otro como Él, entonces ahí puedes amarme. ¿Y cómo me puedes amar? Con la inteligencia, con la mente, con el corazón, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento, que se equipara con el primero, se perdió, porque es: amarás al prójimo. Y es ahí donde hay una falencia profunda y marcada, un talón de Aquiles. Y creo que eso es lo que ha causado este caos, porque evadimos la responsabilidad del necesitado. Cuando ustedes leen el capítulo 16 de Deuteronomio, hay una palabra que ya la vimos hace tres temas anteriores, y dice de la siguiente manera: no tuerzas el derecho, no lo tuerzas, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por favor, regálenme su atención un momento. La justicia seguirás. El original dice: la justicia perseguirás a cualquier precio. Debe ser tu prioridad, porque es el carácter que tú debes demostrar de que eres hijo de Dios. Es extraordinario. Y dice: para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí voy a empezar a dar 2 principios de riqueza. Los principios de riqueza tenían que ver no con darle a Dios, sino que como Dios construyó este mundo maravilloso, Él quería que la bondad
que Él tiene al ser representada en sus hijos como embajadores fuera una fuente de riqueza. Les voy a anticipar el primer texto. El alma generosa será prosperada. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Porque si hay principios de riqueza, pero no por diezmar o darle a Dios, que Dios no necesita nada. Así se lo expresó al pueblo de Israel cuando le dijo, si yo tuviese hambre, es una especie de sarcasmo de Dios, que Él no tiene hambre. No te lo diría a ti. Entonces, esa palabra justicia en hebreo significa sedaká, que en hebreo se traduce como caridad o diezmo. Diezmo es justicia, es bondad, es carácter de Dios en la impronta del necesitado. Pero esta traducción es un poco engañosa, ya que la caridad implica que tu corazón te motiva a ir más allá de la obligación, más allá del mandamiento. Es un acto de misericordia. Misericordia, algo que sale cerca del corazón, una actitud del corazón. Así que significa justicia, hacer lo que es correcto. Una persona justa es alguien que cumple con sus obligaciones, gústele o no le guste, esté satisfecho o no. El versículo dice, lo voy a repetir, Sedé Tirdov en hebreo, que dice justicia, justicia perseguirás. Existe, amados líderes, pastores, que ven este mensaje. Es hora de volver. Porque escucho mucho el discurso que volvamos a la senda antigua. Pero ¿a cuál senda antigua nos estamos refiriendo? Necesitamos volver a la senda de la bondad, del carácter con que Dios empezó en Génesis y con el que Él vino a predicar su mensaje. Existe una responsabilidad humana básica de ayudar a los demás. El dar de tu tiempo y tu dinero es una declaración que dice, voy a hacer lo que pueda para ayudar. El texto dice así, ¿dónde está tu misericordia? Si un necesitado llega a ti y tú le dices, ve en paz con Dios, pero tú no te encargas de resolver eso. ¿Qué dice el texto bíblico? Que la fe sin obras es muerta. Y tengo un amigo que es ateo y me hizo ver alguna vez, por la gracia de Dios, trabajó para nosotros en una empresa. Después fuimos socios. Hoy nos volvimos a encontrar y estamos haciendo un contrato con él para formar a todos sus empresarios, a sus líderes. Y él me enseñó algo, me hizo ver algo que yo no lo entendía en su momento. Y me dijo, Giovanni, no entiendo la espiritualidad de los cristianos. Hasta que me hizo entender, porque la espiritualidad se debería ver en las acciones humanas, en la forma en que tratan al prójimo, a sus empleados y a los necesitados. ¡Wow! Hoy lo entiendo cuando por la gracia de Dios, inspirado por ustedes, estamos llegando a tener una cosmovisión completa de lo que es el verdadero modelo financiero que Dios siempre le dio primero a la nación de Israel y posteriormente a la iglesia en cabeza de este gran líder llamado el apóstol Pablo. Por eso les hablaba sobre ser tikkun olam. Un tikkun olam es un reparador, es una palabra hebrea que significa ser un reparador de vidas, de crisis, de situaciones. Ya lo he explicado muchas veces, pero vuelvo a repetirlo. Un tikkun olam es un principio que los judíos se creen los dueños del mundo, como Adán y Eva, puestos para sojuzgar, pero no con la visión de que el mundo les dé a ellos, sino con ser los guardianes del mundo, con ser los reparadores del mundo. Lo que es la iglesia hoy, cuando alguien es embajador de una nación, que es el título que Dios le da a la iglesia en representación del reino de los cielos. ¿Qué hace una embajada? Cuando un personaje, un individuo muere en otro país o entra en crisis o algo, la embajada se encarga de mostrar el bienestar de su nación ahí. Me enteré que para los colombianos que están aquí, chilenos, a través de la embajada de Chile se generó una especie de anticipo de pensión, una especie de reembolso para pasar la crisis. Eso se hizo a través de la embajada de Chile, aquí en Colombia, porque me lo contó alguien de Chile. Asimismo, si tú eres un embajador del reino de los cielos, si eres un predicador, un líder, un pastor, tú eres embajador de las bondades y de las misericordias del reino de los cielos.
Entiendo una situación, y es que quizás muchos nos dedicamos a hacer esta obra sin estar preparados para entender la responsabilidad tan grande de no solamente llevar un mensaje espiritual cuando nuestra comunidad está pasando necesidades tremendas, que lo veremos más adelante, cómo Pablo entendía la circunstancia de turno de una iglesia y se dedicó a hacer tiendas, a trabajar con sus manos, porque no podemos espiritualizar todo. No podemos pensar que porque alguien hace o da, ya suplió todas sus necesidades, o que porque no le enseñamos, entonces lo estamos privando de la bendición. Si alguien, allá en 1 Corintios 8, cuando empieza a reclamar sus derechos y a mostrar sus credenciales, que lo vamos a ver hoy si alcanzamos, él dice, si alguien tendría derechos, soy yo. Sin embargo, hubo momentos que viendo la necesidad tan cruda económica que había en la iglesia, él puso de su talento, de su conocimiento, para hacer tiendas, y antes, en lugar de convertirse en una carga para la comunidad, que pareciese una carga moral aprobada, él antes aportaba a la iglesia. Ese modelo de él nunca se habla. ¿Por qué no hablamos si es un capítulo de Pablo? Si Pablo fue el único que se atrevió a decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿por qué no copiamos algo de lo suyo? Pero para eso nació este ministerio. Por eso Dios nos ha regalado grandes marcas, grandes empresas multinacionales, para ayudar a las personas a desarrollar su forma de pensar, de sentir y de comportarse. Porque es mejor. Voy a compartirles una frase que se quedó obsoleta. Siempre nos dijeron, es que no hay que enseñar, no hay que dar el pescado. Hay que enseñarles a pescar a las personas. Pues quiero decirles algo. Esa frase se quedó obsoleta porque hoy todo el mundo sabe pescar. Hoy lo que debemos hacer es enseñarles a vender el pescado, que es lo que no sabe hacer la sociedad, y muchos menos nuestros hermanos. Así que si ese segundo mandamiento dice amar al prójimo, creo que ahí tenemos una brecha y es hora de volver a reescribir la historia. Y podemos hacerlo. Estaba diciendo una frase un poco jocosa con un amigo, donde decía, casi que lo que se hizo es que la iglesia debe reparar y resarcir las cosas que no se han hecho bien. Quisiera precisar el término, las organizaciones, porque la iglesia del Señor es pura, santa, y es su cuerpo. Entonces, quizás no necesitamos correr. Queremos que cada tema de estos esté más o menos unos 35 minutos, 40 minutos, para no hacerlo tan largo. Solo quiero dejarles 2 textos hoy, de los cuales nunca se predica, y que están en el manual de instrucciones, pero que no es muy importante hablar de ellos porque comprometen. Quizás muchas personas han entendido lo que yo estoy compartiéndoles, pero saben que enfrentar el desafío ante un sistema, ante una organización, ante un método que ya se creó, quizás puede causarles mucho daño y por eso no están dispuestos a afrontar y prefieren también quedarse con esa verdad. Pero no podemos seguir así. Yo creo que Dios nos puede y nos va a demandar eso. Si alguien sospecha, si un líder, un pastor, un ministro no es preponderancia, ministro es servidor, es la palabra original para ministro es servidor, esclavo, casi. No como se conoce en los países. Opulencia, dinero, buen sueldo, carros blindados y sacos y todas esas cosas. Ministro tiene más de servidor, más de la porción de Pablo, esclavo de Jesucristo. Si tienes dudas de que algo no es correcto, es ahí donde está la falta, porque ya lo dudas y no te puedes dar ese permiso. Por supuesto, como al igual que tú, soy otro hombre falible. Invitados todos los que crean que estamos fallando en la interpretación del texto para que nos ilustren o juntos podamos precisarlo. Bienvenidos todos. Es la visión de esta comunidad, Iglesia Generación Cristo, donde en la actualidad me identifico como líder espiritual. Considero que identificarme como el líder pastor es una responsabilidad muy grande. Aunque mi tarea es parecida a esa, pastorear, realmente mi función en este momento es la de ser un líder espiritual
para que muchos puedan llegar a la obra del Señor. Es un gran legado y es una gran responsabilidad. Ser pastor es una renuncia a los intereses personales. Ser pastor, lo hablaba con mi esposa hoy, y el tema como que se puso así porque como que sí, como que no, porque entonces como que renunciamos a nuestros derechos. Ser pastor es una vocación de entrega. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hace lo que sea por ellos, no para depender de ellas en su totalidad, porque por supuesto ellas le dan el sustento, la leche, la lana y la carne, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Debe amar a ese pueblo, pero se debe notar con acciones. Y creo que hoy en día el solo predicar se nos quedó corto. Por eso a cualquier organización de carácter cristiano que esté necesitando ayuda en cómo avanzar, para eso estamos acá, para apoyarlos. Usamos un eslogan que dice: enseñamos el Evangelio de Jesús más exactamente. A todos los que hasta aquí han llegado les felicitamos. Está bien, pero puede haber otro nivel mejor. ¿Qué se necesita? La humildad. Apolos, varón poderoso en la palabra, elocuente, inteligente, con un gran ímpetu, predicaba la palabra y fue enseñado por aparentemente dos personas de menos perfil académico, cultural y ciudadano, Priscila y Aquila. Les enseñaron a aquel gran gurú, aquel gran predicador que llegó a convertirse en uno de los tres. La iglesia de Corinto se dividió y decían: yo prefiero irme con Pablo. Pablo decía: soy tosco, pero muy sabio. Pedro era más acomodado. Pero Apolos era boca de oro, que es el significado de Crisóstomo. Era un exquisito al predicar, pero en humildad decidió dejarse orientar por dos personas sencillas, Priscila y Aquila, y le enseñaron el Evangelio de Jesús más exactamente. Ya he pasado por esa palabra que significa arrogancia, cuyo significado es ego más ignorancia. Quizás nos gusta que nos digan maestros, y Jesús dijo: ustedes no son maestros, ustedes son discípulos, aprendices, que en hebreo es talmidim, porque el único maestro soy yo. Él es el maestro. Déjenme de contarles dos textos que están en las Escrituras escondidos y de los cuales nunca se habla. Porque muchas veces a las iglesias, a los templos, han ido muchas personas que pudieron haber sido bendecidas regresando a casa para el almuerzo de ese día y no se hizo, por la razón que sea, desconocimiento o falta de visión o vocación. Hebreos 13:15 al 16 dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, es decir, lo que significa mi vida devocional, alabanza, oración. Pero me da un complemento. Pero no te quedes solo en la teoría, no te quedes solo en la expresión. Afecta a tu entorno para que el entorno pueda ver tu espiritualidad. Dice el texto de la siguiente manera, el 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, de la ayuda mutua del necesitado. No podemos pensar que una comunidad de 100, 200, 500, 1000 genere una economía local y ese dinero se vaya de ahí a otra visión o institución sin haber resuelto la necesidad local. Ahí hay un punto por mejorar, del necesitado, de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es amar? Pensar en su necesidad. Romanos 12, del 12 al 14, dice de la siguiente manera:
Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Dios te fallamos. Perdona a tu iglesia, Jesús. Perdónanos por la indiferencia. Perdona nuestra ingenuidad o desconocimiento de tu palabra. Perdónanos, Señor, pero permítenos transmutar esto, corregirlo y hacerlo de la manera correcta, de acuerdo a la Escritura. Para mañana continuaremos con el siguiente tema. ¿Cuántas veces está la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? ¿O cuántas veces se habla? Solo se habla 4 veces entre diezmo y diezmar. Y lo voy a leer precisamente. Lucas 18, 11, 14. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Se excedían las expectativas. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Me permiten dar un sarcasmo? Se perdió ese diezmito. Ni siquiera bajó justificado. No es el diezmo. Es el verdadero nacimiento del corazón. Un predicador ingenuo va a decir, noten que el diezmo sí está en el Nuevo Testamento. Y claro que sí está. Aquí lo están mencionando. Pero lo están comentando. Es un comentario. Es una historia que Jesús cuenta sobre 2 hombres. Y donde el que diezma no sale tan bien librado. Recuerde, no es una demanda. En este texto no lo está demandando. Está haciendo un comentario. Y así quedó escrito como una narrativa. Y nosotros podemos decir, ese que diezmaba es malo. Ahí no nos dice, porque entonces el ejemplo no nos serviría como base ni siquiera de espiritualidad. El siguiente está en Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. ¿Quieren saber cuál palabra aparece ahí? Sidekú, justicia, justamente. ¿Cómo les parece? Dejan lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Wow. Es necesario hacer, esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Déjenme decirles, porque este es uno de los elementos en los que alguien se apoya para decir, si entiendes que Jesús está diciendo que es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, como si fuese una afirmación de mandamiento de Jesús. Y déjenme ponerlos en el contexto. Cuando ustedes leen el capítulo 3 y 4 de Gálatas, se dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre y bajo la ley. Quiere decir que Jesús estuvo sujeto a la ley. Cuando ustedes leen, esto ya lo hemos mencionado, el capítulo 2 de Lucas, Jesús estuvo sujeto a sus padres según la ley.
Así que Jesús ejerció su ministerio y su vida bajo el periodo de la ley. La ley no se termina en Mateo. La ley se termina en Hechos 2, cuando Jesús presenta su sangre, cuando presenta su ofrenda en el santuario, en el lugar santísimo, tipo del terrenal, y su ofrenda es aceptada, que desciende la gloria de Dios el día de Pentecostés. Ese es en ese día donde el juez celestial dice: todos los hombres que eran pecadores ahora han nacido de nuevo a través de este sacrificio. Quiere decir que la ley no termina en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, ni en Juan 20. La ley termina en Hechos 2. Recuerden que ese texto que dice que el fin de la ley es Cristo tiene una connotación distinta a fin de término, de temporalidad. El original es de objetivo. Son las dos, pero el original es de objetivo. La palabra griega para el fin de la ley es Cristo, y la palabra fin es telos, que significa objetivo. Es decir, que el objetivo de la ley era castigar al infractor pecador llevándolo a la muerte, de manera que el objetivo de la ley era que llegara el verdadero pedagogo, porque la ley era un ayo. Recuerdan que se los conté. El original de la palabra ley es un ayo, un esclavo, una especie de pedagogo, de mentor, un bordón para que el judío no pecara y cubriera sus culpas hasta que llegara el verdadero pedagogo, que es Cristo. Y ahí, cuando llega Cristo, es decir, el fin, el objetivo de la ley es castigar en Cristo a toda la humanidad. Cuando Él muere, todavía estamos en la ley. Cuando resucita, todavía estamos en la ley. Hasta que Él no ofrece el sacrificio ante la majestad en el lugar santísimo. ¿Lo recuerdan Hebreos 10? Que además el lugar santísimo estaba dentro de sí, a través del velo, la cortina, así lo dice Hebreos 10, a través del velo de su carne, la misma cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba en él. Por eso él le dijo a los fariseos: destruí este templo, que yo lo levantaré 3 días. Y en ese templo moraba la gloria de Dios. Así que la gracia empieza en Hechos 2. Así que cuando Jesús dice: esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, es porque todavía estaba vigente la ley. Por ende, Él dice: no es que diezmar esté mal, lo que pasa es que no están haciendo lo correcto. Todavía deben diezmar porque todavía estaba la ley. La ley termina para la iglesia cuando el sacrificio es aceptado. Pero la ley, les doy un anticipo para mañana, pero la ley continuó para los que no quisieron la gracia, siguieron en ley. Así que siguieron 2 caminos: el de la gracia y el de la ley. Nos vemos mañana. Estos episodios son imperdibles. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente día.